Los cortes de luz han provocado múltiples dificultades en las rutinas de los hogares. Una de las más complejas tiene que ver con los alimentos y la salud. La cadena de frío garantiza la seguridad alimentaria de carnes, lácteos, frutas y verduras. Si se rompe, hay riesgo de contaminación con bacterias que pueden causar enfermedades. Si los alimentos han permanecido en la refrigeradora sin electricidad por varias horas y nota cambios en su olor, textura o color, es preferible desecharlos para evitar intoxicaciones. Compre lo justo y no almacene comida por mucho tiempo. Los expertos nos dan algunas pautas para conservar los alimentos y para evitar enfermedades estomacales por los apagones. Conservar los alimentos en buenas condiciones siempre ha sido un desafío para la humanidad. Añadirle sal, dejarlos secar o fermentarlos ha funcionado por siglos, pero nada se compara con el poder del frío. En el pasado, se obtenía del hielo traído de las montañas, un recurso tan limitado como valioso. El sueño de una congelación artificial motivó a varios inventores en el siglo XVIII, hasta que en 1835, el estadounidense Jacob Perkins revolucionó la conservación de los alimentos con la patente de una nevera muy parecida a la que usamos hoy. Esta invención cambió nuestras vidas y a Ecuador llegó recién en los años 50 y 60 del siglo pasado. Con el tiempo, las neveras se convirtieron en guardianas silenciosas, manteniendo los alimentos a temperaturas entre 4 y menos 18 grados. Una barrera invisible contra amenazas mortales como la salmonela, la E. coli y la listeria. Pero en pleno 2024, esta revolución doméstica enfrenta una nueva amenaza: los cortes de energía. En Ecuador, los apagones prolongados de hasta 14 horas, provocados por la disminución de los caudales de las hidroeléctricas y la falta de inversión en infraestructura, están rompiendo la cadena de frío. Con ello, los alimentos se convierten en medio ideal para el desarrollo de microorganismos dañinos. Las refrigeradoras un poquito antiguas que manejaban hielo mantenían un poco más la temperatura fría de los alimentos, pero ahora, como tenemos refrigeradoras más modernas, las no frost, lo que hacen es necesitan un suministro energético para mantener el frío. Estas refrigeradoras, si bien es cierto, son herméticas y pierden la temperatura lentamente, pero cortes prolongados hace que la temperatura aumente. Recordemos que el límite o el rango de crecimiento de bacterias va desde los 5 grados hasta los 60 grados. Es decir, que en ese rango de temperatura nosotros tenemos una proliferación ya de microorganismos, ya sean estos alterantes o patógenos. Los alterantes obviamente nos van a deteriorar el alimento y los patógenos posiblemente nos lleguen a enfermar. Anita es una de las miles de personas afectadas. Como muchos, prefería hacer compras mensuales para ahorrar tiempo y dinero. Su refrigeradora era su gran aliada para conservar pescados, lácteos y carnes. Pero todo cambió con los cortes de luz. El frío desapareció y con él la seguridad de sus alimentos. Anita sufrió una intoxicación alimentaria que la llevó al médico. Yo siempre opto por comer en casa. Y fue en el periodo en donde teníamos más tiempo sin luz, que era como 14 horas diarias. Entonces, y yo preparé un pescado con toda la normalidad, siempre súper natural, como suelo cocinar. Sin embargo, empecé a sentirme mal, medio diarrea, dolor abdominal, estuve con náuseas, malestar. La doctora me explicó que pudo haberse dañado el pescado por tanto tiempo estar sin congelación. Las bacterias tienen toxinas y estas toxinas se reproducen cuando se rompe la cadena de frío. Entonces la refrigeradora debe estar a 4 grados centígrados y el congelador a menos 18. Si es que esto no se mantiene porque justo la luz se va, entonces el paciente puede tener un alimento que ya está en descomposición. Con descomposición no nos referimos a que se vea con moho o a que se vea de cambio de color. Incluso el sabor puede ser el mismo, sino que esta pérdida de la temperatura o del mantenimiento de esta temperatura adecuada provoca que las toxinas se reproduzcan. Hagan de cuenta que las bacterias requieren un caldo como de cultivo y aprovechan la situación de que no haya un mantenimiento de la temperatura como para que se reproduzcan y estas toxinas nos hagan daño. Estas toxinas viajan de la parte digestiva al torrente sanguíneo. Entonces, en ese momento puede presentar el paciente síntomas como dolor abdominal, también dolor
dolor de cabeza, incluso fiebre cuando las toxinas son de bacterias tipo Shigella, Salmonella, Campylobacter, que ya provocan un cuadro no solo de 3 días autolimitado como es cualquier infección intestinal, sino que puede durar de 10 a 14 días. Entonces dependerá de la bacteria que estuvo ahí y cómo fue su reproducción. Hoy Anita revisa cuidadosamente cada producto antes de consumirlo. Lo que era una práctica casual se ha convertido en una necesidad impuesta por la crisis energética que azota al país. Con toda la situación que estamos viviendo, ya nuestros hábitos de consumo han cambiado y entre ellos está la frecuencia de compra. Yo lo hago semanal porque, claro, yo prefiero cocinar en casa y saber que todo está fresco. Entonces es bastante complicado con el tema de la luz. No quiero que se me dañe la comida, no quiero que se desperdicie, tampoco quiero que me caiga mal. Es un tema también de salud y pues ver que siempre estén en las condiciones adecuadas. A nivel nacional, los médicos han reportado un aumento en casos de diarrea, deshidratación y dolores estomacales, muchos relacionados con la inadecuada conservación de alimentos perecibles. Las carnes, lácteos y mariscos, antes resguardados en el frío, hoy representan un riesgo, especialmente para niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. ¿Podría usted más o menos estimar un porcentaje del incremento de estas enfermedades en el tiempo que ha sucedido el tema de los apagones? Yo creería que un 30-40%. Lo cual es, y no solo de las gastroenteritis, sino de que se han complicado enfermedades que ya estaban tratadas o que ya estaban estables. Hoy sabemos que el 70% de las defensas está en el intestino. Si es un paciente que hace deporte, que come variado, por ejemplo, prebióticos que están en los vegetales, legumbres, en las frutas, y es un paciente que está activo, que toma mucha agua, seguramente sus defensas que están en el intestino están altas. Ahora bien, si es un paciente que ha tomado medicación todo el tiempo, que tiene que tomar antibióticos, una embarazada, un adulto mayor o un niño que todavía no ha completado este ciclo de tener unas defensas equilibradas, puede ser el que se complique. Es decir, no solo tener diarrea, náusea, vómito, sino que puede llegar a necesitar hospitalización porque está deshidratado y requiere una hidratación intravenosa. Mientras las autoridades trabajan en soluciones para estabilizar el suministro eléctrico, los expertos hacen estas recomendaciones para reducir los riesgos. Verificar el estado de los alimentos antes de consumirlos. Priorizar el consumo de productos perecibles durante los cortes de luz. Desechar aquellos que hayan perdido la cadena de frío. Pasadas las 2 horas, pierde frío, el alimento se va acostumbrando a una temperatura, los microorganismos empiezan a levantarse o a despertarse de ese sueño de hibernación y empiezan a consumir. El alimento empieza a degradarse muy progresivamente, es decir, pasadas las 2 horas, 3 horas, 4 horas, nosotros ya podemos ver o evidenciar un cambio. Por ejemplo, una leche que esté abierta, lo que pasa sin pérdida de frío, empieza a fermentarse. Comúnmente la conocemos como leche cortada. Al cabo de las 10 horas de haber perdido frío, esta leche prácticamente va a presentar un abombamiento. Las carnes van a echarse a perder, principalmente por el degradamiento de la grasa. Es decir, vamos a tener un enranciamiento de la grasa. Dependiendo del tipo de microorganismo y dependiendo de cuánto tiempo nosotros perdamos frío, vamos a tener unas u otras características en el alimento. Si sabemos qué es lo que vamos a preparar, inmediatamente saquemos todos los ingredientes de la refrigeradora y estamos listos para la preparación de nuestros productos. Como podemos ver, la refrigeradora se mantiene cerrada y es mejor mantenerla cerrada por más tiempo posible. Si nosotros vemos que esto está inflado, por lo general las carnes se mantienen refrigeradas y empacadas al vacío o en atmósferas modificadas. Si nosotros vemos que el empaque ya está deteriorado, sospechemos que esta carne ya puede estar dañada. Si la carne presenta colores anormales, es decir, colores verdes, colores rojos que no sean característicos propios de la carne, pues tratemos de desechar esto. Al momento de abrir, el olor es algo fundamental. Claro que básicamente la parte organoléptica no es mucho de fiar porque a veces hay condimentos que ocultan o enmascaran los olores y al momento de cocinar, por ejemplo, cuando es carne molida, la carne molida es altamente peligrosa y esta sí se puede contaminar y esta tiene un riesgo de infección mucho más alto en las personas. Al momento de freír la carne molida empieza a brotar sus olores extraños, es mejor no consumirla, dejar y botar eso o desechar ese tipo de alimentos. Si nosotros tenemos una papaya o una sandía,
Verifiquemos que el estado organoléptico esté bien, es decir, principalmente visual. Es bien conocido que los mohos están posados en una sola parte. Al momento de cortarlos, no quiere decir que el moho se pierde, es decir, los mohos es como una planta. El moho bota raíces y las raíces van por todo el alimento. Entonces, si nosotros solamente quitamos una parte del moho, no estamos quitando la parte interna. La parte interna no la vemos, pero sí nos puede hacer daño. Los mohos son causantes de toxinfecciones alimentarias y de mayor caso, algunas enfocadas a los niños. Como podemos ver, la sandía también nos presenta organolépticamente colores, texturas diferentes que nos pueden dar un síntoma de que el alimento está dañado. Por ejemplo, en este caso, esta sandía ya es de consumo inmediato. ¿Por qué? Porque ya presenta zonas suaves, blandas, que ya nos indica que este producto, además de que está maduro, debemos consumirlo inmediatamente. Los quesos principalmente están empacados al vacío. Si hay una pérdida de frío o una pérdida de vacío, ya sospechemos de que el alimento ya está contaminado. Por ejemplo, si nosotros ya vemos que está desuerando más o tiene ya una película, por decirlo así, un limo o una baba, esto ya nos da un indicio de contaminación microbiana. Estos alimentos por lo general ya no deberían ser consumidos porque tanto como las carnes y los productos lácteos son altamente perecederos. Otra opción que podemos utilizar es botellas de plástico congeladas. Nos van a ayudar para mantener el frío un poco más de tiempo en la refrigeradora. Botellas de vidrio no se recomienda porque el vidrio lo que hace es explotar. Si el cambio de temperatura es muy brusco, el vidrio tiende a romperse. Entonces lo mejor es idear una botella plástica, usar una botella plástica previamente desinfectada. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar una contaminación cruzada. Una vez que el agua ya esté congelada, lo que nosotros hacemos es ingresarla juntamente a las partes donde necesitamos mayor frío. Una hinchazón abdominal, gases, una diarrea o un cambio en la forma de nuestras heces, que ya no sea formada, sino que sea líquida, por 1 o 2 días, es normal, es una respuesta de nuestro cuerpo tratando de eliminar algo. Sin embargo, si ya me duelen las articulaciones, si tengo fiebre, si esa diarrea incrementa todo el tiempo, unas 6 al día, no puedo hidratarme porque empiezo a vomitar, eso es una indicación para ir urgente al médico, de hecho a emergencias, porque podría necesitar esta hidratación intravenosa. Sin embargo, si es que yo veo que cada día estoy mejor, es decir, se va autolimitando, seguramente con probióticos, ya sea consumidos de venta libre, podría estar mejor. Sin embargo, si yo noto cualquier cambio, es decir, ya estaba a los 3 días mejor y de repente al cuarto incrementan nuevamente las cantidades de la deposición, sería correcto que el médico evalúe, que haga un coproparasitario y que veamos si es necesario dar algún medicamento. La historia de las refrigeradoras es también la historia de la lucha contra la descomposición. Hoy más que nunca, los apagones nos obligan a vigilar con detalle lo que comemos para proteger la salud de toda la familia.